Capítulo 2. Con ocasión del edicto de César Augusto, va José con María a Belén, en donde da a luz al divino Salvador. Versos 1 al 7. Los ángeles anuncian a los pastores su nacimiento, y van a adorarle. Versos 8 al 20. Es circuncidado, y se le pone el nombre de Jesús. Verso 21. 1. Y acaeció en aquellos días, que salió un edicto de César Augusto, para que fuese empadronado todo el mundo. 2. Este primer empadronamiento fue hecho por Cirino, gobernador de la Siria. 3. Que iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. 4. Y subió también José desde Nazaret, ciudad de la Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en la Judea, porque era de la casa y familia de David. 5. Para hacerse empadronar con su esposa María, que estaba preñada. 6. Y estando allí, acaeció que se cumplieron los días del parto de María. 7. Y parió a su hijo primogénito, y envolvióle en unos pañales, y recostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. 8. Y había unos pastores en aquella región que estaban velando, y guardando su ganado en las velas de la noche. 9. Cuando he aquí se puso junto a ellos un ángel del Señor, y la claridad de Dios cercólos de resplandor, y tuvieron grande miedo. 10. Y díjoles el ángel: No temáis, porque he aquí os anuncio un grande gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo Señor. 12. Y esto será el señal para vosotros: hallaréis al niño envuelto en pañales, y puesto en un pesebre. 13. Y luego al punto se juntó con el ángel una tropa numerosa de la milicia celestial, que alababan a Dios, y decían: 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 15. Y luego que los ángeles se apartaron de ellos, al cielo, los pastores se decían unos a otros: Pasemos hasta Belén, y veamos esta palabra, que ha sucedido, que el Señor nos mostró. 16. Y fueron allá apresurados, y hallaron a María, y a José, y al niño puesto en el pesebre. 17. Y cuando esto vieron, conocieron la palabra que se les había dicho acerca de aquel niño. 18. Y maravilláronse todos los que lo oyeron, y también de lo que les habían referido los pastores. 19. Mas María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 20. Y volviéronse los pastores glorificando, y loando a Dios por todas aquellas cosas, que habían oído y visto, así como se les había dicho. 21. Y después que fueron cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamáronle por nombre Jesús, como le había llamado el ángel, antes que fuese concebido en el vientre. Comentarios. 1. Y acaeció en aquellos días, que salió un edicto de César Augusto, para que fuese empadronado todo el mundo. 1. Que estaba sujeto al imperio de los romanos. De este empadronamiento se conservaban las actas en los archivos de Roma en tiempo de San Justino y de Tertuliano. Queriendo Dios que estuviese en ellos depositado el nombre de Jesús, y el lugar de su nacimiento, para que los que en lo sucesivo dudasen del cumplimiento de las profecías en este punto, tuviesen el testimonio de los mismos gentiles, sin recurrir a los judíos, enemigos declarados de la religión cristiana. Debe también preferirse por esta causa la tradición romana, que desde los primeros siglos fijó el nacimiento de Jesucristo en el día 25 de diciembre. 2. Este primer empadronamiento. 1. Hubo antes otros, pero fueron particulares de alguna provincia. Y este fue el primero que se extendió a todo el imperio romano. Fue hecho por Cirino, 2, gobernador de la Siria. 2. El texto griego. Autege apografé protere egeneto, hegemoneurontos de Sirias kireeniu, lo que algunos interpretan de este modo. Este encabezamiento precedió al que hizo Cirenio, gobernador de la Siria, Tácito le llama Quirinio. Y según esta interpretación, protere está en lugar de protera.
Demás de esto se debe sobreentender el artículo tes de este modo. Autege apografee protere, esto es, protera, egenetotes se ha de suplir genomenes, hegemonegontos. Del otro encabezamiento que hizo Cirenio o Quirinio, se hace mención en los Hechos de los Apóstoles 5:37, y fue según Userio, 10 años después del que se hizo cuando nació Jesucristo. Porque cuando éste se hizo era gobernador de la Siria Ausencio Saturnino, según el testimonio de Tertuliano sobre el Evangelio de Marcos, libro 4, capítulo 19, y Josefo, Antigüedades, libro 17, capítulo 7. Otros sienten que este encabezamiento se hizo por Quirinio, no siendo gobernador de la Siria, sino acompañando por orden de César al gobernador de aquel tiempo, que era Ausencio Saturnino. Ni se opone a esta opinión la voz hegemoneiontos, por cuanto ésta se aplica a cualquier dignidad, particularmente de alguna consideración. Y así Josefo, hablando de estos tiempos en el libro 16, Antigüedades, capítulo 17, llama eigómena a Volumnio, siendo así, que era solamente epítropos, esto es, procurador, como el mismo Josefo le llama en el libro primero, de la guerra de los judíos, capítulo 17. Otros explican este lugar de este modo. Ecautem descriptio priorerat, Quirinio Sirit preside. Esto es, antes que Quirinio fuese gobernador de la Siria. Véase a Calmet. 3. Que iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. 1. No en la que cada uno había nacido o habitaba, sino en aquella de que descendía su familia. Y así José, aunque no habitaba, ni aun tal vez había nacido en Belén. Esto no obstante la tenía y contaba por su ciudad, por ser patria de Isaí padre de David, de quien descendía. 4. Y subió también José desde Nazaret, ciudad de la Galilea, a la ciudad de David, llamada Betlehem en la Judea. Porque era de la casa y familia de David. 1. Véase a San Mateo 1, 25. 7. Y parió a su hijo primogénito, y envolvióle en unos pañales. 1. Texto griego. Esparganosen le fajó. Y del mismo verbo usa en el versículo 12. Y recostóle en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada. 2. La divina providencia hizo que fuese tan numeroso el concurso de los que acudían a empadronarse, que no hubiese lugar en el mesón para María. Y así tuvo que retirarse al sitio que servía de albergue para las bestias. Y sin padecer nada de lo que suelen las otras mujeres en semejante estado, ni menoscabo de su integridad, dio al mundo al Salvador, que aunque en carne pasible y mortal, gozaba no obstante del dote de la sutileza o penetración por un efecto de la unión hipostática del Verbo con el hombre. San Bernardo, de Virgine de Hípara, Sermón primero, número 9. 8. Y había unos pastores en aquella región que estaban velando. 1. Texto griego. Agraoluntes que estaban en el campo. Y guardando su ganado en las velas de la noche. 2. Se mudaban por turnos en cada una de las velas de la noche, para guardar y defender su ganado. 13. Y luego al punto, 1, se juntó con el ángel una tropa numerosa de la milicia celestial. 1. Con el ángel, que acababa de hablar. 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 1. Texto griego. En antropo y pseudoquía entre los hombres buena voluntad, o benevolencia, amor, muchos padres han explicado las palabras et inter rapax hominibus bone voluntatis en el sentido que se les da ordinariamente. Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esto es, temerosos de Dios, piadosos. Mas otros intérpretes con gravísimos fundamentos convienen, en que estas dos palabras bone voluntatis, ni según el texto griego, ni según el verdadero sentido de la letra pueden aplicarse a los hombres, sino que se refieren a Dios mismo, cuyo beneplácito fue el principio de esta paz tan deseada, que ha sido, por lo que mira a los hombres, como el fruto principal de la encarnación del Hijo de Dios. De este modo debe juntarse bone voluntatis con pax, y el sentido será,
Et in terra sit omnibus pax bone voluntatis Dei. Esto es, paz y reconciliación que provenga, no de los méritos de los hombres, sino de la gratuita misericordia que quiere Dios usar con ellos. O también, como en el texto griego se pueden juntar por aposición aquellos dos nominativos, eirene, paz, y eudokia, buena voluntad, y en este caso el sentido será, y en la tierra paz. Esto es, buena voluntad de Dios para con los hombres. Jansenio, Concordia Evangélica, capítulo 8. 15, y luego que los ángeles se apartaron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros: pasemos hasta Belén, y veamos esta palabra, 1, que ha sucedido, que el Señor nos mostró. 1. Verbum debe tomarse aquí, como hemos dicho ya en otros lugares, por res, la cosa, o el hecho. 17, y cuando esto vieron, conocieron la palabra, 1, que se les había dicho acerca de aquel niño. 1. Creyeron lo que se les había dicho, y lo divulgaron según el texto griego. Diegnorizan que tiene esta significación. 19, mas María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 1. Viviendo como correspondían perfectamente a todo lo que habían escrito los profetas. 21, y después que fueron cumplidos los 8 días, 1, para circuncidar al niño. 1. Y cumplidos. Esto es, después que se cumplieron 7 días, y empezó el 8º en el cual se hacía la circuncisión. La preposición post no siempre significa la última parte del tiempo pasado que señala, sino que muchas veces se toma por intra, significando el tiempo que hay intermedio. Se lee en la escritura muchos ejemplos como este.